A ver, imaginemos por un momento que de la noche a la mañana el gobierno pudiera decidir dónde podemos ir, con quién nos podemos reunir o incluso detener a alguien sin una orden de un juez. Pues bueno, eso es justo lo que está pasando ahora mismo en Guatemala con la declaración de un estado de sitio en todo el país. Vamos a desgranar qué significa todo esto. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque estado de sitio suena a algo muy fuerte, casi de película, pero es una herramienta legal que existe. Y sí, implica poner en pausa derechos que damos por sentados para, en teoría, restaurar el orden. Veamos qué libertades se sacrifican y, sobre todo, por qué. 30 días. Durante un mes entero, la vida normal en Guatemala, tal y como se conoce, queda en suspenso. Es una decisión con unas consecuencias enormes para la seguridad, claro, pero sobre todo para las libertades de la gente. Y la pregunta es inevitable: ¿qué ha tenido que pasar para llegar a este punto? Pues bien, según la versión oficial del gobierno, el detonante ha sido una serie de ataques muy coordinados por parte de las pandillas, de las maras, contra la policía y el ejército. Al parecer, todo esto vino como una represalia, una respuesta a que el Estado se negara a negociar con algunos presos. Esa es la justificación que se ha dado para activar una medida tal extrema. Para entender la magnitud de lo que está pasando, lo primero es tener claro qué es exactamente un estado de sitio, porque aunque suene a algo casi medieval, es una figura legal que existe en muchas constituciones para momentos en los que el Estado se ve totalmente superado por una crisis. En pocas palabras, es eso, una herramienta que le da permiso al gobierno para suspender derechos y así poder gestionar una crisis. Pero ojo con las palabras clave aquí: temporalmente y graves amenazas. En teoría, no es un cheque en blanco. Se supone que es el último recurso cuando la seguridad del país está de verdad en juego. La analogía es perfecta, la verdad. Es como el freno de emergencia de un tren. No se usa para una parada normal en una estación, ¿no? Se tira de él solo cuando el desastre es inminente y los frenos normales ya no funcionan. La idea es que solo se activa cuando la policía y las leyes de siempre ya no son suficientes para controlar la situación. Es que el cambio en el día a día es brutal. Se pasa de un mundo donde se necesita la orden de un juez para detener a alguien a otro donde con una simple sospecha es suficiente. De poder reunirte libremente con quien quieras a que cualquier concentración pueda ser disuelta. Es literalmente un cambio total en las reglas del juego entre la ciudadanía y el Estado. Pero vamos al grano, a la letra pequeña. ¿Qué derechos se pierden exactamente y qué pueden empezar a hacer las autoridades que antes no podían? Porque es aquí, en los detalles, donde se ve el verdadero alcance de una medida como esta. Pues esto es lo que queda en suspenso: la libertad de moverte por donde quieras, el derecho a manifestarte en la calle, la privacidad de tus comunicaciones y hasta el derecho a portar armas. Si lo pensamos bien, esto se traduce en controles en las carreteras, en la prohibición de protestas, en una sensación de vigilancia constante. Son limitaciones muy serias. Y a cambio, claro, el Estado gana una especie de superpoderes. Pueden disolver manifestaciones por la fuerza, restringir el tráfico a su antojo y, lo más potente de todo, detener a agentes sin que un juez lo autorice. Esto le da un poder inmenso a las fuerzas de seguridad que están en la calle. Y aquí viene lo curioso. El propio decreto incluye esta frase. Es como la promesa del gobierno de que estos nuevos poderes no se usarán para perseguir a opositores o por temas de opinión, sino solo contra quienes infrinjan la ley. La gran duda, claro, es si esa línea tan fina se va a respetar en la práctica. Pero hay una línea roja, una que ni siquiera un estado de sitio puede cruzar. Hay derechos fundamentales, como el derecho a la vida o la prohibición de la tortura, que son intocables, pase lo que pase. Es un límite sagrado que protege la dignidad humana incluso en la peor de las crisis. Un poder tan inmenso, lógicamente, necesita controles para que no se vaya de las manos. Por eso, un presidente no puede despertarse un día y declararlo sin más. Existe todo un proceso legal diseñado precisamente para ponerle límites. Vamos a ver cómo funciona. El proceso es bastante claro. Primero, el presidente y su Consejo de Ministros lo proponen. Pero, y esto es clave, inmediatamente tienen que enviarlo al Congreso. Y el Congreso tiene solo 3 días para revisarlo, y puede hacer 3 cosas: aprobarlo tal cual, modificarlo o rechazarlo de plano. Es el gran mecanismo de control para que no dependa de la voluntad de una sola persona. Y aunque nos parezca algo tal excepcional, esta no es la primera vez que en Guatemala se tira de ese freno de emergencia. De hecho, en los últimos años se ha convertido en una herramienta, digamos que recurrente, para hacer frente a distintas crisis. Si miramos atrás, no hace mucho. En 2019 se aplicó en varias zonas por el asesinato de 3 soldados. Y un par de años después, en 2021, se usó para intentar parar un conflicto muy violento entre 2 comunidades. Lo que nos demuestra que se utiliza tanto para combatir al crimen organizado como para atajar conflictos sociales internos. Al final, todo se reduce a esta pregunta, ¿no? A este dilema. Restaurar el orden, pero
¿A qué coste para la libertad? La promesa es siempre que es algo temporal, una medida quirúrgica para garantizar la seguridad de todos. El riesgo, el gran riesgo, es dónde se pinta la línea entre proteger a la ciudadanía y controlar a la ciudadanía. Una pregunta que en Guatemala y en muchas otras partes del mundo sigue sin tener una respuesta fácil.